Ok, hermano, este es un tema que es muy importante, manejar, entender el tema de el discernimiento, desarrollar discernimiento. Usted sabe, hermano, que la diferencia entre un nuevo creyente, una persona ignorante, una persona que no sabe, que no entiende, una persona que puede caer en cualquier error, en cualquier mentira, en cualquier falsa doctrina, con respecto a una persona que tiene el conocimiento de la verdad, con respecto a una persona que está segura de lo que sabe, de lo que entiende, de lo que conoce, y de que no está en peligro su salvación por haber creído una mentira, por haber creído en un error. La diferencia, hermano, entre una persona y otra está en el discernimiento. Todo santo, hermano, obligatoriamente para ser santo, necesita ser sabio. Una persona, si no es sabia, no es santa. Si usted habla con una persona y esa persona le dice, yo soy un santo, pero usted lo examina y no es sabio, definitivamente no es santo. No es posible que una persona sea santa y a la vez no sea sabia. Eso no es posible. Porque la santidad, hermano, tiene que ver mucho con la sabiduría. Recuerde que lo que nos da la sabiduría a nosotros es la Torá. ¿Qué es la Torá? Pues la Escritura. Las Escrituras. Esa es la Torá, que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura, esa es la Torá. En la medida que yo entiendo esa palabra, en la medida que esa palabra me es revelada, en la medida que yo me hago sabio en esa palabra, en todo lo que dice ahí, en esa misma medida, yo también podré llegar a ser santo, porque la palabra es lo que me santifica. La palabra, hermano, es lo que santifica. Y si en mí no hay palabra, no puedo ser santo nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano, con la Escritura, con la Torá? Ella lo que busca en sí es en nosotros desarrollar discernimiento. Desarrollar discernimiento. Y voy a definir esa palabra, hermano, discernimiento. Conseguí un concepto que dice, el discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. El discernimiento, hermano, es una capacidad que la Torá desarrolla en mí para yo diferenciar entre unas cosas y otras. A medida que, hermano, yo voy entendiendo la Torá, voy profundizando en la Torá, ¿qué hace en mí? Va desarrollando una habilidad que es el discernimiento, una capacidad para establecer la diferencia. ¿Cuál es la importancia, hermano, de establecer o de conocer esa diferencia? Para yo no confundirme. Una persona que no discierne es como un daltónico. Usted sabe que los daltónicos, hermanos, tienen un problema visual. Ciertos colores los ven iguales. Creo que, hermanos, que ellos ven el rojo, lo ven verde. Y, por ejemplo, a ellos les cuesta, en un semáforo, les cuesta diferenciar entre el rojo y el verde, porque no pueden distinguir entre esos dos colores. Los ven iguales, pues. Ellos ven los dos colores iguales, el rojo y el verde, los ven iguales. El daltonismo, hermano, es una capacidad reducida de distinguir entre ciertos colores. Ahora, yo necesito, hermano, discernir colores. ¿Sí? Si yo no discerno colores, me voy a confundir con el semáforo y va a haber un choque ahí. Yo necesito discernir los colores. Un santo necesita discernir otras cosas más importantes. Establecer la diferencia, conocer la diferencia. Entonces, vamos a hablar de unos temas, hermano, en los cuales necesitamos discernir. Por ejemplo, un santo necesita discernir entre las enseñanzas y las doctrinas. ¿Qué sucede, hermano? Que un santo, cuando escucha una enseñanza, el santo debe tener esa capacidad, esa habilidad mental para decir si esa enseñanza es buena, es correcta, o es mala, es incorrecta, es errada, hay un error ahí. En ese predicador se mueve un espíritu de error, en ese predicador se mueve espíritu de confusión. ¿Sí? Entonces yo necesito, hermano, discernir entre una enseñanza que viene del Eterno, en otras palabras, una enseñanza que está fundamentada ¿en dónde? En la Torá, en la Escritura. Una enseñanza, hermano, que no niega los atributos del Eterno, que no niega los principios elementales del reino. Una enseñanza que no contradice el pensamiento del Eterno, porque toda enseñanza en sí lo que busca es dar a entender lo que el Eterno quiere, su carácter,
lo que Él quiere enseñar a su pueblo. Entonces, un santo, al escuchar cualquier enseñanza, el santo debe llegar a la conclusión, ¿sabe qué? Esa enseñanza tenía un error en esto y en esto y en esto. Pero ¿por qué el santo puede llegar a esa conclusión? Porque el santo debe conocer la Torá, porque el santo debe conocer el pensamiento del Eterno. ¿Cómo yo conozco el pensamiento del Eterno, hermano? Pues conociendo la Torá, porque ese es su pensamiento. Ahí están sus atributos, debo conocer sus atributos, debo conocer su carácter. Esto es muy importante, hermano. Debo conocer su carácter, el carácter del Eterno. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Es que la enseñanza debe expresar el carácter del Eterno. Debe expresar los atributos del Eterno. Él es santo. La enseñanza tiene que hablar de santidad, hermano, obligatoriamente. Él es sabio y Él quiere un pueblo sabio. Bueno, la enseñanza de alguna manera tiene que llevarme a eso, a la sabiduría, enseñarme sabiduría. El Eterno es justo. Bueno, la enseñanza tiene que hablarme de justicia, porque esos son los atributos del reino, eso es lo que persigue el reino del Eterno, ese es el carácter del Rey y es lo que me debe hablar o enseñar esa persona que está dando una enseñanza, ¿verdad? Fíjese lo que dice, hermano, el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, ten cuidado de lo que tú enseñas. Timoteo, cuidado con lo que estás enseñando. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabes qué, hermano? Que dependiendo de lo que yo enseñe, yo puedo hacer que las personas, los oyentes, se pierdan. O puede hacer que esas personas se salven. Eso va a depender de la enseñanza. ¿Qué estoy enseñando? Yo recuerdo, hermano, que una vez a un maestro de instituto bíblico, porque yo estaba estudiando en un instituto bíblico, hermano, y a un maestro le dije lo siguiente, porque yo cuando comencé a escuchar parte de las enseñanzas de ellos en el instituto bíblico, yo me levanté, hermano, delante de todos los demás estudiantes y le dije al maestro, le dije, varón, usted debe tener cuidado con lo que está enseñando, porque usted con lo que enseña puede enviar a alguien al infierno o lo puede enviar al cielo. ¿Y sabe por qué le dije eso, hermano? Porque en mi corazón, porque el Eterno estaba colocando en mí un discernimiento en las doctrinas y en la enseñanza. Y esa enseñanza que Él estaba dando, hermano, era para preparar a una persona para que se fuera para el infierno. Una enseñanza que no salvaba al pecador. Y eso me preocupó, porque yo amaba a ese varón, se llamaba a ese maestro, porque me estaba haciendo un favor, me estaba enseñando. Pero cuando yo lo vi, hermano, que estaba enseñando un error, yo me tuve que levantar y decirle eso. Fíjese lo que le dijo el Eterno a través del profeta Jeremías a aquel pueblo, en los días de Jeremías 8:8. Porque usted sabe, hermano, que hay muchos ministros que porque tienen una formación en institutos bíblicos, que tienen doctorados, que tienen maestrías, PhD, ¿sí? Entonces, ellos creen que esa formación que ellos tienen, o esa doctrina, o esa enseñanza, va a salvar. Y el problema, hermano, es que una de las cosas que el Eterno me ha dicho como profeta, hablo como profeta, una de las cosas que el Eterno me ha dicho, hermano, acerca de los institutos bíblicos de este tiempo, son escuelas de fariseos. Los ministros que se gradúan ahí en esos institutos bíblicos, hermano, salen graduados de fariseos. Pregunto, ¿esa enseñanza que ellos reciben y que ellos dan, pueden salvar? No, hermano, porque ellos mismos tienen en peligro su salvación. Ellos mismos están en peligro. Y ellos creen que son sabios, hermano, porque estudiaron 5 años, 8 años, ellos creen que son sabios. Y mire la palabra, hermano, que les da el Eterno a través de Jeremías. En Jeremías 8:8, mire lo que dice. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Adonai está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Usted sabe, hermano, que cuando habla de la pluma mentirosa de los escribas, ¿qué es lo que ellos enseñan? Libros. ¿Y esos libros quiénes los escribieron? Escribas. Pero esos escribas, hermano, tienen una pluma mentirosa, o sea, escriben doctrinas de error, mandamientos de hombre, enseñanza, hermano, que no salvan. Cuando el Eterno me estaba revelando, hermano, sobre la buena enseñanza y la mala enseñanza, el Eterno me habló sobre lo siguiente. Me habló de 2 palabras. Me habló de Torá y me habló de Talmud. Torá y Talmud. ¿Qué es la Torá? Es la palabra del Eterno escrita. O sea, está ahí escrita. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esta Torá? Que la Torá se escribió en hebreo, arameo y en griego. ¿Sí? Y fue traducida a muchos idiomas.
Y una de las cosas que el Eterno me ha enseñado también es que cuando se hizo la traducción del hebreo, arameo o griego a los distintos idiomas, se perdió parte del mensaje. Es decir, la persona que hizo la traducción interpretó el texto y modificó el texto. Por eso, ya sabe que la Escritura habla de los escribas y de los ¿qué? Y de los intérpretes de la ley. ¿Qué es un intérprete de la ley? Bueno, es aquel que lee la ley y dice, no, a mí me parece que esto es así, que esto significa así. O sea, hace una interpretación de lo que está escrito ahí, de la Torá. La Torá la interpretan y escriben un libro y es la interpretación de la Torá. O sea, lo que el intérprete dice de la Torá. Lo que quiero decir, hermano, es que todas las traducciones, yo no voy a decir que ninguna es mejor que la otra. Todas las traducciones tienen interpretaciones de la Torá. ¿La Torá cuál es? Es la que se escribió en hebreo, las que se escribió en arameo y las que se escribió en griego. Esa es la Torá, hermano. No hay otra. Esa es la verdadera Torá. Ahora, esa Torá fue traducida. ¿Quién hizo esa traducción? Un escriba intérprete. Ahí está el problema. Un escriba intérprete de la ley, o sea, de la Torá. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que normalmente el escriba trata de traducir, pero el intérprete trata de ¿qué? De interpretar. Entonces, cuando el intérprete hace su trabajo de interpretar, él cambia, él acomoda, porque una de las funciones, hermano, del intérprete es tratar de explicar, de aclarar. Y, hermano, usted sabe que uno a veces entre más aclara, más oscurece. ¿Usted sabe que eso es así? Entonces, ¿cómo se resuelve esto, hermano? El problema de la Torá. El problema se resuelve es que nosotros tengamos que estudiar el idioma original para salir de muchos errores. Hay que estudiar hebreo, hermano, para estudiar la escritura, la Torá original, para yo salir de muchos errores que he aprendido de las escrituras traducidas, o sea, las escrituras que escribieron los intérpretes de la ley, por así decirlo. Y voy a colocarle un ejemplo sencillo, para que usted me entienda. Hay un texto que está en Mateo, capítulo 16, versículo 19. Usted sabe que una vez el Eterno me dijo, estudia Mateo 16 que te voy a dar una revelación. Y yo me puse, hermano, a leer Mateo 16 y cuando llegué a este texto, yo dije, aquí esto no me cuadra. Y yo veía, hermano, leía varias traducciones y todas decían lo mismo. ¿Sabe por qué eso no me cuadraba? Porque no cuadra con el carácter del Eterno. Hermano, cuando el Eterno le enseña a uno su carácter, sus atributos, su pensamiento, y cuando usted lee algo que ha sido traducido, interpretado, usted dice, esto no me cuadra con el carácter del Eterno. No expresa su carácter. Cuando yo leía esa palabra, chocaba con la revelación que me había dado el Eterno sobre su carácter, sobre cómo era Él, sobre quién es Él, sobre su autoridad, sobre su poder, sobre su soberanía. Y fíjese lo que dice aquí. Dice en Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, este texto se lo sabe todo el mundo de memoria. Es más, lo usa mucho en las oraciones. Dice, Señor, atamos. Tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. ¿Sabe qué dice este texto? Que nosotros desde la tierra podemos gobernar el cielo. Y eso, hermano, no encaja en el carácter del Eterno. Porque arriba es donde está el trono, arriba es donde está el juez, arriba es donde está, hermano, los tribunales, arriba es donde está el Todopoderoso, el Santo. ¿Y cómo yo desde aquí puedo gobernar el cielo y dar órdenes al cielo? Eso no cuadra, hermano, con el carácter del Eterno. Y cuando yo reviso, hermano, toda la Escritura, el Eterno me decía, revisa toda la Escritura. Y toda la Escritura dice totalmente lo contrario. Entonces, este texto, hermano, fue interpretado. Y hay una versión, hermano, que cuando yo la leí, una traducción de la Escritura, cuando yo la leí, yo descansé. Yo dije, esta es la verdadera traducción. Se la voy a leer. Mateo 16, 19. Estoy diciendo, hermano, que todas las traducciones tienen errores, ¿no? Todas las traducciones tienen errores. Porque recuerde que en una traducción intervino ¿quién? Un intérprete. El problema, hermano, es que cuando el escriba, el intérprete, cuando en él hay espíritu de error, lo que él escribe, el espíritu de error, tuerce la palabra que él está escribiendo. Y es muy común, hermano, encontrar maestros en los cuales hay espíritu de error. Es muy común, hermano. Mire lo que dice esta traducción de este texto, del texto que leímos, Mateo 16, 19. Mire lo que dice. Antes de que tú hagas algo en la tierra, asegúrate que yo primero lo decreté, lo declaré en el cielo.
Hermano, la tierra no puede gobernar el cielo. El Eterno desde el cielo gobierna la tierra. Entonces, este texto, por ejemplo, fue interpretado. Un intérprete acomodó el texto. Yo no digo, hermano, que esa persona lo hizo de una manera malintencionada. Yo no estoy diciendo eso. Yo no digo que hubo mala intención, pero hubo un error ahí. Y ese error, hermano, hace mucho daño. Porque esto hace, hermano, que los profetas se vuelvan creídos. Por ejemplo, que yo declaro, que yo decreto, que yo ato, que yo desato. Este dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que tu tribunal prueba en la tierra, asegúrate primero que sea aprobado en el cielo. Y cualquier cosa que tú permitas en la tierra, asegúrate primero que antes sea decretado así por el tribunal del cielo. O sea, antes de yo decir algo aquí en la tierra, yo tengo que asegurarme que allá en el cielo ya se tuvo que haber dicho. Por ejemplo, yo como profeta, ¿qué digo? Que el reino del Eterno va a ser establecido en el Táchira. Pero yo no lo digo porque eso sale de mi corazón. Yo lo digo porque ya estoy seguro, porque ya eso salió decretado en el cielo. Un profeta en cualquier lugar no puede decir, yo declaro que el reino se establece aquí, no puede decir eso. ¿Sí? Yo no puedo irme a Bogotá y decir, yo declaro que el reino de Dios se establece aquí. No, hermano, eso no lo puedo hacer. Yo no puedo gobernar al cielo. Ahora, si yo estando en Bogotá, el Eterno me da una palabra y me dice, yo voy a establecer mi reino en Bogotá. Entonces, ¿de dónde salió primero la palabra? Del cielo. Él me la hizo saber y yo la declaro. Pero primero salió de arriba. Salió aprobado en el cielo. ¿Sí me entiende la diferencia? Entonces, los que tienen más autoridad, hermanos, para declarar, para decretar, son los profetas, pero no es porque los profetas tengan en sí autoridad, sino porque el Eterno revela el pensamiento, los planes del profeta. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Que esta palabra ha motivado a que los profetas declaren, profeticen cosas que no son, porque creen que el Eterno le dio una varita, ¿sí?, para hacer y deshacer. Porque este texto, hermano, es como una varita mágica para hacer y deshacer. Que todo lo que usted apruebe en la tierra será aprobado en el cielo. Todo lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que usted desate en la tierra será desatado en el cielo. Eso es mentira, hermano. Nosotros no podemos ni atar ni desatar nada si arriba en el cielo no se da primero la orden. No está en el pensamiento del Eterno hacer eso. Porque Él es soberano. Él es el que decide hacer o no hacer las cosas. Yo le he explicado a ustedes, hermano, sobre la Torá, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos el problema de la Torá? Tenemos que irnos a los escritos originales, aprender el idioma original. Hay que aprender el hebreo, aprender el arameo, tratar, ¿no? Para que no nos caigan a cuento. Pero el Eterno me enfatizaba, cuando me explicaba estas cosas, me enfatizaba, mira lo que es el Talmud. Usted sabe que el Talmud, hermano, voy a leerle un concepto de Talmud. Dice, es una obra, es un libro bastante amplio. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones judías, costumbres judías, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Para que entienda, hermano, lo que es el Talmud. En el Talmud hay muchas tradiciones judías que no tienen nada que ver con la Torá, porque vamos a decir que hay parte de la historia de lo que ocurrió con los judíos. Ellos lo escribieron en el Talmud. Son escritos de los sabios judíos. Los judíos más sabios, ellos por su sabiduría, quiero aclarar, sabiduría humana, por su sabiduría humana, ellos escribieron cosas y de allí, de los escritos de esos sabios judíos, se tomaron partes y se incluyeron en el Talmud. Parte de esos escritos tienen que ver con las interpretaciones acerca de la Torá. O sea, si un moré, o sea, un maestro, un rabino judío decía que tal texto de la Escritura se tiene que interpretar así, entonces él lo escribía en sus libros de interpretaciones de la Torá, ¿sí? Ellos tenían sus libros de interpretaciones de la Torá. Entonces, el Talmud contiene ¿qué? Interpretaciones de la Torá. Contiene historia de los judíos, contiene tradiciones de los judíos, o sea, tiene muchísima información que no tiene nada que ver con la Torá. Muchas veces que no tiene nada que ver con la Torá. Y tiene mucha información que son interpretaciones. O sea, que un rabino dijo que según el rabino tal, este texto quiere decir esto, esto, esto. Entonces, el judío, cuando leía la Torá y no entendía a dónde iba para tratar de entender a dónde iba, al Talmud. O sea, el judío respeta el Talmud como una obra que tiene autoridad en sabiduría,
¿Por qué? Porque es una obra escrita por los sabios judíos. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que muchos de esos sabios judíos eran, ¿qué? Fariseos o intérpretes. Fariseos intérpretes. En los cuales había espíritu de error. Ahora, ¿por qué yo le hablo de esto, hermano? Porque cada doctrina evangélica tiene su propio Talmud. Los adventistas tienen su propio Talmud. Tienen sus propios libros que enseñan su doctrina. Y si usted le habla a un adventista acerca de algo que no entra, no encaja con su Talmud, el adventista, ¿qué va a hacer? Pues lo va a rechazar, porque no encaja con su Talmud. Cada doctrina tiene su propio Talmud. Es decir, cada doctrina tiene sus respetables maestros que escribieron, que interpretaron, y que ellos fueron los que crearon la doctrina, y eso es lo que todos respetan. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo en Venezuela, hermano? Porque el Eterno nos va a librar de error, de errores, de confusión. Nosotros necesitamos renunciar a toda doctrina de hombre, a todo Talmud. Porque así como el Talmud, hermano, fue escrito por rabinos, o sea, por los maestros respetados judíos, entonces cada doctrina evangélica tiene sus propios libros en los cuales fundamenta su doctrina, su enseñanza. ¿Y quiénes lo escribieron? Pues maestros respetables de su doctrina, vamos a decirlo así. ¿Quién es el rabino de la iglesia Luz del Mundo? ¿Quién es? Jaime Puerta. ¿Quién es el rabino, por ejemplo, de Maranata? Aquí en Venezuela, Bertucci. Ese es el rabino. A todo lo que diga Bertucci, ¿qué le dice Maranata? Amén. Así es. Si Bertucci lo dice, así es. Eso es así, hermano. Entonces cada uno de ellos tiene su propio Talmud. Y nosotros, hermano, necesitamos renunciar a todos esos Talmud. ¿Cómo, hermano? Nosotros necesitamos aprender a discernir entre la doctrina correcta y la doctrina incorrecta. ¿Cómo hacemos eso, hermano? Tenemos que hacernos sabios. De eso se trata, hermano, desarrollar sabiduría para entender cómo hacerlo. Otro punto, hermano, en relación al discernimiento, necesitamos aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Usted sabe que hay un texto en Isaías 5:20, dice lo siguiente, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora fíjese, ¿qué pasa aquí, hermano? Que para yo saber si algo es bueno, ¿quién me lo tiene que decir para yo saber qué es bueno o qué es malo? ¿Quién me lo tiene que decir? La Torá es la que me tiene que decir lo que el Eterno aprueba. Recuerde que esto tiene que ver con el carácter del Eterno, lo que el Eterno aprueba o lo que el Eterno no aprueba. Entonces, todo a lo que el Eterno llame bueno, eso tiene que ser, para el santo tiene que ser bueno. Y a lo que el Eterno llame malo, para el santo eso tiene que ser malo. En este tiempo, por ejemplo, para el venezolano es bueno sobornar, porque resuelve muchos problemas con el soborno. Pero el Eterno, ¿qué dice en su palabra? Que no hay que recibir soborno porque el soborno ciega el entendimiento, pervierte a la persona que toma la decisión. Y el soborno, hermano, ni hay que recibirlo y tampoco hay que darlo. Cuando habla de Balac y Balaam, Balac era uno que estaba sobornando a Balaam, al brujo, al hechicero, ¿para qué? Para que maldijera a un pueblo. Y todo, hermano, el que soborna, ¿sabe por qué soborna? Porque en él se mueve ese espíritu de Balac. Fíjese lo que dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Adonai. Muchas veces, hermano, hay quienes justifican al impío. ¿Por qué justificamos al impío? Creemos que el impío obró bien y lo justificamos. Muchas veces obra mal y lo justificamos. Y a veces condenamos al justo. ¿Por qué lo condenamos? Porque no estamos de acuerdo con lo que el justo está haciendo. Por ejemplo, la iglesia hoy condena a las santas que usan velo. ¿Ve? La iglesia hoy condena a las santas que no se maquillan. Pero ellos, ¿en base a qué condenan? En base a una cultura en la que ellos están. No lo hacen en base a la palabra. Cada vez, hermano, que yo voy a juzgar algo y voy a juzgar a alguien, para que el juicio sea perfecto y sea correcto, yo debo usar la palabra. Si yo no voy a juzgar con juicio correcto, yo me tengo que callar la boca. Tengo que callarme la boca. La Escritura habla en Hebreos 5, del 12 al 14, hermano, acerca del discernimiento del bien y del mal. Eso lo dice en 5:14.
Cuando el escritor de Hebreos habla del discernimiento del bien y el mal, se refiere, hermano, a lo siguiente. El escritor de Hebreos dice, mire, ustedes son como niños que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Todavía hay que enseñarle los primeros rudimentos. Todavía hay que, como niños, darle todavía leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual, hermano? Las enseñanzas más elementales, las enseñanzas más simples. ¿Qué le puede usted enseñar a un niño? No le puede enseñar muchas cosas porque él no tiene la capacidad para aprenderlo. Entonces, allí el escritor de Hebreos dice, ustedes deberían ya haber desarrollado un mayor nivel en conocimiento, en entendimiento, que es el discernimiento entre el bien y el mal. Y el escritor de Hebreos dice que aquel que ya sabe discernir entre lo bueno y lo malo es una persona que ha alcanzado madurez. Y es una persona que no solamente ya participa de la leche, sino que participa del alimento sólido, es decir, de la palabra más profunda. Porque no es lo mismo, hermano, que yo le explique a un niño cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, a que yo comience, por ejemplo, a explicarle cómo usar, por ejemplo, cuando uno va a la universidad, uno comienza a hablar de límites, a hablar de derivadas, a hablar de integrales. O, por ejemplo, cuando a un muchacho en bachillerato comienzan a hablarles de factorización. Vamos a enseñarle a factorizar. ¿Por qué ya un muchacho está preparado para factorizar? Porque ya vio lo más elemental. Ya sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, como usted ya sabe eso, venga, vamos a enseñarle a factorizar. Vamos a enseñarle los productos notables. Entonces, así sucede, hermano, en la Escritura. Hay cristianos que solamente lo alimentan con leche espiritual. Y tienen, hermano, años, 10 años, 20 años en el Evangelio, pero todo el tiempo le dan leche, 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 leche. Y por eso, hermanos, son inmaduros en la palabra de justicia. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de desarrollar discernimiento entre lo bueno y lo malo, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Son mandamientos. Cuanto más mandamientos usted aprenda, más discernimiento tiene usted entre lo bueno y lo malo. Cuanto más mandamientos usted aprenda, más conocimiento profundo tiene usted de la justicia del reino. Los mandamientos, hermanos, hasta donde yo he entendido y hasta donde yo he investigado, son miles los mandamientos. Y les voy a colocar un ejemplo para que usted me entienda. Hay mandamientos específicos para el matrimonio. Para que no fracase un matrimonio, la relación entre un hombre y una mujer, se tienen que cumplir mandamientos. Solamente para un matrimonio hay mandamientos que guardar. El mandamiento enseña lo que es bueno y lo que es malo en el matrimonio. Mandamientos de la Torá, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice que la mujer casada debe estar sujeta a su marido. ¿Eso qué es? Es un mandamiento, hermano. Eso es un mandamiento. Ese es el gran mandamiento de la mujer casada. Y ese gran mandamiento, hermano, no lo guarda la mayoría de las mujeres casadas cristianas. No lo guarda ese mandamiento. Hay mandamientos específicos para los hijos. Muchísimos mandamientos específicos para los hijos, hermano. En la Escritura están muchos mandamientos para los hijos. El más importante de ellos, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Es el más importante. Pero aparte de eso, hay muchos más. ¿Los hijos están honrando a sus padres y a su madre? ¿Están obedeciendo a su padre y a su madre? No. Están iguales que las mujeres, que no se sujetan a sus esposos. ¿Los hijos de los creyentes se sujetan o obedecen a los padres? No. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento entre lo bueno y lo malo. Ellos no entienden que es bueno, o los hijos no entienden que es bueno sujetarse, obedecer al padre. Y la esposa no entiende que es bueno, para el Eterno, es bueno estar sujeta al esposo. Ellos no entienden eso. Hay mandamientos también, hermano, por ejemplo, en relación a la autoridad. Si yo estoy ante una autoridad, debo guardar muchos mandamientos. Por ejemplo, la debida sumisión o sujeción a la autoridad. Uno, el más elemental de eso, pero hay muchos mandamientos. Entonces, los mandamientos son los que me enseñan a mí a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, desde el punto de vista de la perspectiva del Eterno y de la justicia del reino. Ahora, ¿por qué el pueblo, hermano, no discierne entre lo bueno y lo malo? Simplemente porque no conoce mandamientos, no sabe mandamientos y si lo sabe no los quiere guardar. Los poquitos que saben no los quiere guardar. Los 10 que sabe. Y le estoy diciendo, hermano, que los mandamientos son ¿qué? Miles, ¿verdad? Otro punto, hermano, el punto número 3, un santo debe desarrollar discernimiento entre lo puro y lo impuro.